operaciones. Jerarquía de operaciones va a estar basada con todas las definiciones que ustedes ya saben. ¿Cuál es la definición de potencia? Multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. ¿Cuál es la definición de radicación? Calcular qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz me dé por resultado el radicando. ¿Cuál es la ley de la resta? Si tengo dos números con diferente signo, los números se restan y se deja el signo del mayor. Todo eso ya se lo saben. ¿Por qué no tiene aquí índice de la raíz? Pues porque es raíz cuadrada. Todo eso ya se lo saben. Si no se lo saben, hay que estarlo leyendo. ¿Dónde lo van a obtener? Pues en los documentos que les he subido a Classroom, ahí está todo. Si alguien no tiene la clave, pues pídamela y no pasa nada. ¿Hay que estarlo leyendo a diario? Sí. ¿Por qué? Porque necesitan leer a diario. Me decía un chico, ¿puede ser más de 2 minutos el formulario? No. ¿Por qué no? Porque a su edad deben de estar leyendo por lo menos 600 palabras por minuto. Ese es el estándar. Si no lo saben hacer, hay que ponerse a practicar. Recuerden que todos los días ustedes deben estar leyendo por lo menos 13 páginas, 13 diarias de cualquier materia. No cuenta anime, no cuenta TikTok, no cuenta Facebook ni nada, ni mensajes, ¿no? Cuenta cosas científicas, tecnológicas o de arte, si lo quieren ver. Bueno, le comienzo. Ya sabemos que la jerarquía de operaciones me va a decir precisamente cuál es la operación que hago primero. Entonces, comenzamos con jerarquía de operaciones. De esa jerarquía de operaciones me doy cuenta que aquí hay una raya de fracción, y esta raya de fracción quiere decir que hay que hacer primero las operaciones que están en el numerador, y ya que haya acabado, debo de hacer las operaciones que están en el denominador. Y por lo tanto, como comienzo con las del numerador, empiezo a ver, primera operación, una resta. La verifico con la siguiente operación. Si ustedes se dan cuenta, estas operaciones tienen la misma jerarquía. Como tienen la misma jerarquía, entonces yo puedo realizar esta primera operación. ¿Por qué? Porque esta y esta tienen la misma jerarquía. A veces les dicen, primero las operaciones que están hasta adentro. No, no es cierto. Tienes que verificar en parejas y decidir cuál haces primero. Por eso yo tomo la decisión, acuérdense que yo manejo mucho marcatextos, para que vayan viendo qué es lo que estoy considerando, ¿no? Considero esos dos números y me doy cuenta que esos dos números son negativos. Por lo tanto, como tienen el mismo signo, necesito aplicar la ley de la suma. Y si aplico la ley de la suma, entonces ya puedo empezar a escribir, y yo digo que esto es igual a una raya de fracción principal, donde este primer resultado, sumo los números, se deja el signo que predomina, y por lo tanto es un menos 11. Ya, primero. Luego, vuelvo a comparar operaciones. Aquí hay una resta y aquí hay una multiplicación. Entre esta resta y esta multiplicación, la que tiene mayor jerarquía es la operación multiplicación. Por lo mismo, como tiene mayor jerarquía la multiplicación, debo de verificar esta multiplicación con la siguiente operación. La siguiente operación es una potencia. Debido a que tiene mayor jerarquía la potencia, primero hay que hacer la potencia, pero vuelvo a verificar. Verifico esta operación con la resta. Acuérdense que voy en pareja. Pero si se dan cuenta, aquí la que tiene mayor jerarquía es la potencia. Por lo tanto, hago la potencia porque la resta tiene menos jerarquía. Y como tiene menos jerarquía, entonces va a implicar que el menos 9 lo escribí porque no hago la resta, la multiplicación la escribo porque no hice la multiplicación, pero voy a elevar aplicando definición de potencia. La definición de potencia menciona que hay que multiplicar a la base por sí mismo tantas veces como indica el exponente. Como lo debo de multiplicar 2 veces, quiere decir que debo de multiplicar 2 veces al signo, y si multiplico 2 veces al signo, es menos por menos. Multiplicación de signos iguales es positivo, multiplicación de signos diferentes es negativo. Por lo tanto, también voy a aplicar la respectiva ley de los signos, y debido a esa aplicación de ley de los signos, yo sé que es positivo. Pero ese positivo no se escribe porque el positivo solamente se escribe si es una operación, y no es una operación, es solamente un signo. Por lo tanto, no escribo el positivo, pero sí escribo el resultado de multiplicar 2 veces al 3 por sí mismo, que yo sé que ese resultado me da un 9, y cierro el paréntesis. Entonces, fíjense cómo la jerarquía de operaciones me dice cuál realizo primero. No me está diciendo primero los paréntesis, no. ¿Cuál realizas primero? Comparando de 2 en 2. Luego le sigo. Resulta que aquí tengo otra operación, que aquí es una resta, pero aquí hay una raíz. ¿Quién tiene mayor jerarquía? Pues la mayor jerarquía es de la raíz. Por lo tanto voy a hacer la raíz, pero lo comparo con la siguiente operación. La siguiente operación es una resta. Como la resta tiene menor jerarquía que la raíz, entonces vamos a realizar esta raíz.
Si yo realizo la raíz, se los voy a escribir aquí con marcatextos. Si yo realizo la raíz, debo de escribir el menos, porque nunca hice la resta. Debo de escribir el por, porque nunca hice la multiplicación. Oiga, ¿dónde está la multiplicación? Pues porque después del menos sigue un por. Acuérdense que ustedes les enseñaron que esto se lee menos 2x, pero eso está mal, porque se debe de leer menos por 2 por x. Así se debe de leer. Pero como luego da flojera decir por, está bien, puedes leer menos 3x, aunque debes de saber que es menos por 3 por x. Eso es indispensable que lo entiendan. Por lo tanto, yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que aquí hay una multiplicación, y esa multiplicación la escribo con un paréntesis. Y entonces aplico el concepto. ¿Cuál es el concepto? El concepto es definición de radicación. ¿Cuál es la definición de radicación? Es calcular qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz me dé por resultado el radicando. ¿Cuál es el radicando? El radicando es menos 512. Díganme por favor, ¿qué número tienen que multiplicar por sí mismo 9 veces para que la multiplicación de ese número por sí mismo 9 veces les dé por resultado el menos 512? Si tú multiplicas al menos 2 una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces y 9 veces, acuérdense que la definición de radicación es ¿qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz te da por resultado el radicando? Entonces, si tú multiplicas 9 veces, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Obviamente esa multiplicación es mental, ¿no? Menos por menos más, por menos menos, por menos más, por menos menos, por menos más, por menos menos, por menos más, por menos menos. Ya me aburrí. Siempre que multiplico un número impar de veces es negativo, siempre que multiplico un número par de veces es positivo, que eso lo van a entender con la práctica. Por lo tanto, yo sé que debe de ser un número negativo. ¿Qué número negativo? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128, por 2, 256 y por 2, 512. Entonces, debido a que el menos 2, si lo multiplico 9 veces tal cual me lo indica el índice de la raíz, me da por resultado menos 512, eso quiere decir que la raíz novena de menos 512 es menos 2. ¿Sale bien? Esa es la definición de radicación. Si ustedes entienden definición de radicación, van a poder calcular la raíz de cualquier número, la raíz enésima de cualquier número. Si no entienden la definición de radicación, jamás en la vida van a poder calcular raíces a menos que tengan calculadora. Y recuerden que conmigo no van a poder utilizar calculadora en las evaluaciones. En el examen de admisión a la superior, llámese Politécnico, UNAM, UAM, TEC de Monterrey, ITAM, en todos, en ninguno te dejan utilizar calculadora. Por eso es indispensable que sepas hacer operaciones sin calculadora. Bueno, ok, ya entendido lo que les acabo de explicar. Seguimos con jerarquía de operaciones. Aquí hay un menos y aquí hay un por. ¿Cuál tiene mayor jerarquía? Pues la multiplicación. Por lo tanto, este menos no lo voy a hacer. Luego, siguiente jerarquía. Aquí hay un por y aquí hay una resta. ¿Cuál tiene más jerarquía? La resta. ¿Por qué tiene más jerarquía la resta? Pues porque está entre paréntesis. Entonces, hay que comparar las siguientes. Aquí hay una resta y aquí hay una potencia. ¿Cuál tiene mayor jerarquía? Pues la que tiene mayor jerarquía es la potencia. Pero luego, tengo una potencia y tengo una resta. ¿Cuál tiene mayor jerarquía? Pues la resta. ¿Por qué tiene mayor jerarquía la resta? Pues porque está entre paréntesis. Y como está entre paréntesis, entonces esa operación la voy a hacer. La operación que voy a hacer va a ser esta. Acuérdense que todo lo marco con marcatextos para que vaya teniendo una noción clara de lo que estoy haciendo y por qué, ¿no? Y entonces, quiere decir que el menos 5 lo escribo porque no hice la operación. La multiplicación la escribo porque no la hice. El 1 menos tampoco lo hice. Y entonces aquí adentro me doy cuenta que lo que debo de hacer es una ley de la resta porque los signos son diferentes. Entonces le agrego mi conceptualización, que aquí otro concepto que apliqué fue ley de la resta, porque los números son diferentes. Y entonces el por lo escribo
¿Por qué escribo un por? Porque les había dicho que aquí hay un por. Esta es una multiplicación. Multiplicación por esta operación que es la ley de la resta. Como son números con signo diferente, lo que hago es restar los números y dejar el número del signo mayor. Acuérdense que si empiezo a hacer esto es porque el programa la aplicación se traba y tengo que como que reinicializar, ¿no? Entonces, el resultado de esa ley de la resta me da por resultado un -1. Pero ese -1 lo debo de elevar a la 69. Y luego el +2 todavía no lo he hecho, el corchete todavía no lo he hecho. Y fíjense cómo aquí esta raya de fracción yo la debo de prolongar, porque acuérdense que la raya de fracción es un paréntesis. Entonces debe de estar un poquito más alejada del paréntesis, para que indique que en verdad es un paréntesis. Porque si no lo hago así, me estoy comiendo un concepto y eso es bastante grave. Ay, disculpen. Raya de fracción. Ok, ahora me voy abajo. En el denominador, resulta que la primera operación es una raíz y la siguiente operación es una resta. Como la raíz tiene mayor jerarquía, entonces voy a hacer la raíz. Disculpen, me equivoqué. La primera operación es una multiplicación, porque es menos por. La segunda operación es una raíz. ¿Quién tiene mayor jerarquía? La raíz. Me voy a la siguiente pareja. Es raíz con una resta. ¿Cuál tiene mayor jerarquía? La raíz. Por lo tanto, hago primero la raíz. Y si hago primero la raíz, aquí lo voy a sombrear para que entiendan que nada más estoy haciendo la raíz. Entonces, voy a escribir un menos por. ¿Por qué? Porque acuérdense que esa multiplicación no la hice. Por eso se deja el por. Y definición de radicación. ¿Qué número multiplicado por sí mismo 2 veces te da por resultado el 121? 20. Tiene 20. Dime 20. 11, muy bien. Acuérdense que no levanten la mano. Díganme luego el número de lista. Porque si levantan la mano, como estoy escribiendo y estoy escuchando, lo que escuche primero. Y entonces puede ser que escuche a sus compañeros que están en casa o puede ser que escuche a los que están aquí. Entonces díganme luego el número de lista y díganmelo fuerte, porque con el cubrebocas es una barrera acústica y obviamente no escucho como yo quisiera, ¿no? 11, muy bien. Luego, continúo con jerarquía de operaciones. Aquí hay una resta y una multiplicación. ¿Cuál tiene mayor jerarquía? La multiplicación. Por lo tanto, me voy con la multiplicación y la raíz. ¿Quién tiene mayor jerarquía? La raíz. Ok, tiene una raíz. Y luego reviso lo que hay en el paréntesis, porque acuérdense que el radical también es un paréntesis. El radical es el nombre del símbolo de la raíz. Y si ustedes se dan cuenta, no hay ninguna operación aquí. Entonces, comparo la raíz con la resta. ¿Quién tiene mayor jerarquía? La raíz. Por lo tanto, lo que debo de hacer primero es precisamente esta raíz cúbica. Y entonces, cierro el paréntesis que indicó la multiplicación, escribo el menos y escribo otro paréntesis que indica la multiplicación que está aquí. Acuérdense que hay que indicar las multiplicaciones. Y entonces, por definición de radicación, díganme qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da por resultado menos 64. Dime 20. Dime 20. Te ganaron. ¿Cuánto 20? Ok, va que va. Entonces es menos 4. Y entonces se pone interesante el asunto porque ya empiezan a participar, ¿no? Ya no están nada más como que copiando y viendo. Y eso es muy bonito. Entonces, ¿qué número es? Pues si yo multiplico menos 4 por otro menos 4, ya me dio positivo. Y por otro menos 4, ya me dio negativo. Y 4 por 4 es 16. Y 16 por 4, 6 por 4, 24. Llevo 2, me da 64. Y entonces la raíz cúbica de menos 64, debido a que ya me sé la definición de radicación, sé que es menos 4. Lo cual es muy bueno, ¿no? Sigo comparando operaciones, así como les mostré. Y entonces resulta que aquí hay una resta y luego sigue una multiplicación. Obviamente la primera operación que hago es la multiplicación. Y entonces comparo la multiplicación con la potencia. La potencia tiene mayor jerarquía, entonces voy a realizar la potencia. Y si voy a realizar la potencia, quiere decir entonces que voy a realizar esta operación. Y si se dan cuenta, estoy haciendo 6 operaciones y de todas esas, solamente una estaba entre paréntesis. Si se dan cuenta, porque no es jerarquía de operaciones. Primero lo que está entre paréntesis, eso no es cierto. Es qué operación por jerarquía es la que debes de hacer primero. Quítense ya la idea que siempre
lo que está entre paréntesis es lo que hay que hacer primero. Eso no es cierto, eso es una gran debilidad que nos han inculcado mucho tiempo, ¿no? Entonces, escribo la resta porque la resta no la he hecho, escribo el 3 que va a multiplicar y entonces aplico definición de potencia. Aquí no hay tanto problema porque la potencia es multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente, por lo tanto menos por menos es más no se escribe porque sabemos que no es una operación sino solamente signo, y aquí le escribo un cuarto. Y ya concluí con el primer paso, donde en el primer paso apliqué un concepto, 2 conceptos, 3 conceptos, 4 conceptos, 5 conceptos, 6 conceptos. Me decía ayer una de sus compañeras, oiga maestro, en todo lo que hicimos fueron 5 pasos, ¿siempre son 5 pasos? Y le dije, no, a ti te enseñaron un concepto, un paso, otro concepto, un paso, otro concepto, un paso, otro concepto, un paso. Y si esto yo lo veo en un examen a título, no inventen, para llegar ahí se echan como 10 pasos. Porque hacen concepto por paso. Lo que yo les estoy enseñando es, revisen todos los conceptos y en un solo paso. Y va a llegar un momento, como ocurre en cálculo diferencial, que aplicas 20 conceptos en un solo paso. A ese nivel debes de llegar. ¿Por qué? Pues porque están estudiando, y si están estudiando puedo lograrlo, ¿no? Ok, le continúo. Con mis ojitos de la cara reviso todo lo que hay por acá y me doy cuenta que lo primero que debo de aplicar otra vez es jerarquía de operaciones para revisar cuál es la operación que debo de hacer, y empiezo otra vez a revisar por parejas. Si reviso por parejas, pues resulta entonces que aquí hay una resta y aquí hay una multiplicación. Primero hago la multiplicación, hay una multiplicación y una resta, por lo tanto primero hago entonces esta multiplicación, y si voy a realizar primero esa multiplicación, la voy a poner con otro color para que vayan viendo qué es lo que estoy haciendo. Voy a realizar esa multiplicación, entonces me doy cuenta luego que forzosamente necesito aplicar la ley de los signos porque voy a multiplicar signos diferentes, y eso entonces me lleva a escribir que esto va a ser la raya de fracción principal, y aquí voy a escribir un menos 11 que no le hice nada, y luego el resultado de la multiplicación que es un menos 81, y ya realicé la respectiva multiplicación. Ok, luego me doy cuenta, siguiendo jerarquía de operaciones, que aquí hay una resta y aquí hay una multiplicación. Obviamente voy a hacer la multiplicación. Luego de la multiplicación me doy cuenta que hay una resta. Como la multiplicación tiene mayor jerarquía y está a la izquierda, hago la multiplicación, y entonces la otra operación que voy a hacer va a ser esta multiplicación. Y si hago esa multiplicación, resulta que por leyes de los signos me va a dar positivo, y 2 por 1 pues es 2. Acuérdense que aquí hay un 1 y ese 1 multiplica el 2 y por eso me queda el 2. Y luego continúo con jerarquía de operaciones. Aquí hay una resta y aquí hay una multiplicación. Hago primero la multiplicación, luego hay una multiplicación y una resta. Hago primero la resta porque está entre paréntesis, y luego está la resta y está una potencia. Hago primero la potencia porque la potencia tiene mayor jerarquía. Entonces la otra operación que voy a hacer es la potencia, por lo cual el menos queda igual, el 5 queda igual, la multiplicación queda igual, el 1 queda igual, el menos queda igual, porque acuérdense que voy a hacer la potencia, la multiplicación queda igual, porque voy a realizar la potencia, y entonces, por definición de potencia, díganme por favor, ¿cuánto les da el menos 1 multiplicado por sí mismo 69 veces? Mi número de lista es 50 menos 1. Ok, alguien dijo mi número de lista es y ya no me dijo cuál era. Yo 7. 7, pero tú no me contestaste, ¿verdad? ¿Me contestaste? Sí. ¿Sí? ¿Qué me dijiste? Menos 1. Yo le dije mi número de lista. La otra que me dijo número de lista, ¿quién fue? Yo. 50. Ajá, no me digan yo porque son muchos yo si no los veo. Nada más díganme el número de lista. Bueno, le voy a poner la participación a las 2, que fue las 7 y las 50. Luego así ocurre que hablan al mismo tiempo. Solamente acuérdense de subirle mucho a su micrófono para que los escuche. Y también díganme el número de lista. No me digan yo. No, o sea, díganme el número de lista para saber contra quién voy a asignarle la respectiva participación, ¿no? Y entonces, como voy a multiplicar a menos 1, si multiplico menos 1 por menos 1, pues sabemos que es positivo, pero es 1.
Y por otro menos 1, pues ahora es negativo, pero sigue siendo 1, porque 1 por 1 por 1 por 1 por 1 sigue siendo 1. Total que si lo multiplican un montón de veces, lo que tienen que ver es que es impar. Y como es impar, entonces forzosamente, por leyes de los signos, va a ser un negativo. Pero si multiplican 1 por 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 1, 69 veces, pues sigue siendo 1. Por eso me queda menos 1. Y luego al más 2 ya no le hago nada porque ya no hay con quién comparar y me voy a la parte de abajo. En la parte de abajo se van a dar cuenta que hay una multiplicación, esta la pueden hacer, hay otra multiplicación, también la pueden hacer, y hay otra multiplicación y la pueden hacer. Aquí ya lo puedo ver más rápido porque comparan restas con multiplicaciones, las más importantes son las multiplicaciones, y por lo tanto ahí me va a quedar un menos 11, un más 4 y un menos 12. Y entonces viene una pregunta. Díganme por favor, de todo lo que hemos aprendido hasta ahorita, ¿yo puedo cancelar este con este? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? No, sí, sí se puede porque los dos tienen el mismo signo y uno está arriba y el otro está abajo. Ok, perfecto. Pues no es la respuesta. Fíjense bien, ¿eh? Por eso les digo, vayan aprendiendo a la par que vamos estudiando. La raya de fracción es un paréntesis. Y como es un paréntesis, primero tienen que hacer todas estas operaciones. Y ya que acaben, ahora haz todas las operaciones que están abajo. Y ya que hayas acabado las de arriba y las de abajo, ahora sí realiza la división. Conclusión. Primeramente, no existe la cancelación. Jamás ha existido la cancelación. Lo que ustedes están haciendo es una división. Pero fíjense, si hacen la división, se están saltando la jerarquía de operaciones. Porque la jerarquía de operaciones dice, primero haz lo que está entre paréntesis. Por lo tanto, si ustedes dividen estos dos, están cometiendo una imprecisión debido a que no están entendiendo jerarquía de operaciones. ¿Sale bien? Jerarquía de operaciones es, ¿qué operación hago primero? Pues como esta raya de fracción es un paréntesis, me tengo que hacer todas las que están arriba y luego todas las que están en el denominador. Y por lo tanto, si ustedes comienzan, vamos a hacerlo por acá para no ocupar tanto espacio, pues me doy cuenta con mis ojitos de la cara que esta operación y esta operación tienen la misma jerarquía. Por lo tanto, yo puedo de una vez hacer esta operación, porque tienen la misma jerarquía la resta y la suma. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando yo comparo la suma y la resta, tienen la misma jerarquía. Por lo tanto, de jalón puedo hacer toda esta operación, porque todos ellos tienen la misma jerarquía. Y eso implica entonces que por mi toma de decisiones no hice lo que está entre paréntesis. Hice primero lo que debo de hacer primero. ¿Quién me lo indica? La jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones entonces me menciona que como hay signos iguales y signos diferentes, lo que debo de aplicar es precisamente la ley de la suma con los números que tienen el mismo signo, pero también necesito aplicar la ley de la resta con los números que tienen signo diferente. Por lo tanto, si yo aplico de una vez la ley de la suma y también la ley de la resta, aquí me da un menos 92. Con este más 2, como son signos diferentes, se deja el signo del mayor, que es negativo, y entonces me va a quedar un menos 89. Ley de la suma, lo suman y dejan el signo negativo. Ahí les da 80 y... no es cierto, no es cierto, así es 92, ¿no? Y ese 92 negativo, ahora le suman 2. Como uno es negativo y el otro es positivo, réstenlos y dejan el signo del mayor. El signo del mayor es el negativo. Por eso aquí les da un menos 89. Y entonces, ya que apliqué jerarquía de operaciones... ¿No sería menos 90? ¿Menos qué, perdón? Menos 90. Sí, es cierto, tiene razón. ¿Me dijiste el número de lista, no, verdad? No, ok, sí. Tiene razón su compañero, es menos 90. Me emocioné, disculpen. Luego de estar distraído pensando en lo que voy a decir, digo imprecisiones. Entonces, estos dos, dijimos que me da menos 92. Con este, por ser signos diferentes, hago la resta y digo el signo del mayor. Disculpen, andaba pensando en Harry Potter. Pero, Dime. ¿qué no es? Según yo es menos 95, ¿no? Ok. Yo no...
Va de nuevo, porque acuérdate que esas dudas que tienes reflejan lo que necesito dejar bien aclarado. Fíjate, de estos dos, tú tienes un menos 11 y tienes un menos 81. Si tú lo sumas, aquí te da 2 y aquí te da 9, pero se mantiene el signo y eso es un menos 2. Y luego como tienes un más 2, entonces más este 2, va a resultar que como son signos diferentes, estos los restas y te queda un 90, pero dejas el signo del mayor, por eso te queda un menos 90. ¿Sale bien? Ah, sí, gracias. Ok, va que va. Recuerden que todas las dudas díganmelas porque hay que erradicar todos esos conceptos que tienen mal puestos por ahí, ¿no? Y eso obviamente obligó a que estén aquí, pero vamos a salir adelante. O sea, pregúntenme, por favor. Ok, le continúo. Aquí tengo una resta y una multiplicación. Hago primero la multiplicación y entonces comparo la multiplicación con la resta. Hago primero la resta porque está entre paréntesis y luego resulta que hay una resta y una multiplicación. Entonces hago primero la multiplicación y eso quiere decir entonces que la otra operación que voy a hacer es precisamente esta multiplicación. Voy a realizar esta multiplicación y si realizo esa multiplicación entonces voy a escribir un menos 5 que multiplica a 1 por leyes de los signos, que aquí hay que agregar el concepto, no había escrito el concepto, aquí vamos a agregar el concepto que es leyes de los signos, me va a quedar entonces un más 1 y luego un, disculpen, se atoró la aplicación, más 1 más 2, se cierra el corchete y abajo, si ustedes se dan cuenta aquí ya lo puedo hacer directo porque todo eso es ley de los signos, perdón, es ley de la resta y ley de la suma. Por lo tanto, si lo hacen, con este me va a dar un menos 7 y con este me da un menos 19. Recuerden que primero resto a los números y dejo el signo del mayor, por eso me da un menos 7 y el menos 7 con el menos 12 son del mismo signo, se suman los números, se deja el signo que predomina y por lo tanto ahí obtengo un menos 19. Menos 19. Continúo. Otra vez hay que volver a hacer, va de nuevo, jerarquía de operaciones. Jerarquía de operaciones, ¿cuál hago primero? Pues ya se han de dar cuenta que lo primero que debo de hacer es todos los que están acá. Solamente para aclarar, aquí hay una resta y aquí hay una multiplicación. ¿Cuál hago primero? La multiplicación. Por eso no realizo esta ley de la suma. ¿Por qué? Porque aquí hay una resta y luego una multiplicación. Primero se debe hacer la multiplicación. Por eso no realizo la ley de la suma con estos dos números. Y luego, si aquí hay una multiplicación y aquí hay una suma, pues hago primero las sumas porque están entre paréntesis. Y entonces, como me doy cuenta que todos los que están ahí tienen el mismo signo, lo que debo de aplicar es la respectiva ley de la suma. Y si aplico la ley de la suma, me va a quedar entonces que esto es un menos 90 menos 5 que multiplica un 4 y que lo divido entre menos 19. Obviamente todavía, no hago nada en el denominador porque pues no hay más operaciones que hacer. Y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que primero debo de hacer la operación que está en el numerador porque esta es una raya de fracción y ya que haya terminado entonces puedo hacer la división y entonces me doy cuenta que aquí luego primero hago esa multiplicación, la voy a marcar para que les quede ahí claro. Primero hago esta multiplicación y resulta que para realizar esa multiplicación, una vez que ya analicé mi jerarquía de operaciones para decidir cuál hacer, pues resulta que básicamente lo que voy a aplicar va a ser ley de los signos. Pero si ustedes se dan cuenta, este es negativo y como el otro es negativo, pues de una vez hago la respectiva ley de la suma porque los dos son negativos. Y entonces me va a quedar que esto es menos 110 dividido entre menos 19. Y ahora sí, si se dieron cuenta, ya concluí las operaciones y entonces ahora sí ya puedo hacer la división. Y si realizo la división, lo único que puedo aplicar es la ley de los signos, porque son signos iguales. Y por lo tanto, me va a quedar que el resultado es 110
19avos. Y ya se acabó. ¿Puedo dividir? No, porque acuérdense que dividir es repartir. Oiga, maestra, ¿y por qué no le hace 110 dividido entre 19? Ah, pues porque vas a encontrar una expresión decimal. Y no existen los números decimales. Como no existen los números decimales, nunca van a hacer esta división, a menos que sea un problema. Recuerden que los problemas son de aplicación. Entonces, cuando hay un problema, sí vamos a hacer divisiones, pero en esto nunca se va a hacer divisiones, ¿eh? Se deja el número racional. Y concluido, ya acabó. Dime. ¿Por qué se volvió positivo los números? No se volvieron. Apliqué la ley de los signos. ¿Cuál era la ley de los signos? En multiplicación o en división, ¿sí te das cuenta que aquí hay una división? En división, signos iguales te da positivo. ¿Va? Esa es la ley de los signos. Algunas veces me han dicho, ley de los signos es más por más, menos, menos. No, esa no es ley de los signos. La ley de los signos, si los signos se multiplican o se dividen y son iguales, es positivo. Multiplicación y división son diferentes, es negativo. ¿Sale bien? Para que vayan conceptualizando adecuadamente. Acuérdense que todas esas conceptualizaciones, el uso que me va a permitir el mínimo común múltiplo es para calcular denominadores comunes. Y si tú calculas denominadores comunes, entonces lo que vas a poder hacer van a ser sumas y restas con números racionales. Eso lo vas a poder hacer, pero vas a poder hacer más cosas. ¿Por qué? Porque el mínimo común múltiplo, además que sirve para eso, el mínimo común múltiplo es el número menor. Y eso ahí que les quede súper marcado. El mínimo común múltiplo es el número menor que es múltiplo. ¿Qué quiere decir múltiplo? Pues quiere decir que surge de una multiplicación, que es el múltiplo de todos los números considerados, de todos los números considerados. Entonces, mínimo común múltiplo va a ser un número que va a ser el más pequeño, pero que a la vez va a ser múltiplo. Y entonces ahí como que choca el concepto, porque un múltiplo, si yo pienso en un múltiplo porque viene de una multiplicación, como que es un número más grande. Por eso viene ahí el choque estructural, pero hay que irlo comprendiendo, ¿no? Y entonces, el máximo común divisor, primeramente, ¿para qué sirve? Pues el máximo común divisor sirve para factorizar. Si ustedes saben obtener máximos comunes divisores, van a poder factorizar. ¿Qué quiere decir factorizar? Pues factorizar quiere decir expresar en factores. Entonces, ustedes pueden expresar en factores a través del máximo común divisor. Y el máximo común divisor es el número mayor. Ahí hay que entender esa parte, que es un número mayor, por eso se llama máximo común divisor. Es el número mayor que divide. Y si se dan cuenta, el dividir ya chocó, porque dividir es repartir. Y si repartes, como que piensas que se va a hacer más chiquito. Entonces, máximo con más chiquito choca. Por eso hay que tener bien claro el concepto para no confundir. Es el número mayor que divide a todos los números considerados. Acuérdense que si empiezo a hacer esto, que no se vea la imagen, es porque falla la aplicación, ¿no? No es otra cosa más que... Luego se pone de nena. Bueno, déjenme ver si no hay más aquí esperando. No hay más esperando. Ok, bueno. Ahora bien, ¿cómo le voy a hacer para hacer eso? Pues para hacer el cálculo del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor, lo que voy a hacer es calcular factores primos.
¿Qué quiere decir factor? Factor quiere decir los que se multiplican. ¿Qué quiere decir primo? Primo son los números que se dividen entre sí mismos y entre el 1. Y entonces eso ya se lo saben, porque eso es súper rápido. Si ustedes tienen, por ejemplo, el 12, el 14... Dime. No sé si está compartiendo pantalla, pero, o sea, no le está compartiendo. Ah, perdón. Ok, ¿ya la ven en la pantalla? Disculpen. Sí, ya. Repitiendo porque ahora se me olvidó grabar. Resulta que para calcular factores primos, acuérdense que lo único que hay que hacer es de estos, si tienen mitad, y resulta que los 3 tienen mitad, este forma parte del máximo común divisor. Si calculan la mitad, este sí tiene mitad, pero este no, por lo tanto no forma parte del máximo común divisor. Y cuando calculo tercera, este sí tiene, pero nada más es un número, por eso no forma parte del máximo común divisor. Y este 7 divide estos dos, pero no divide a los 3, por eso no forma parte del máximo común divisor. Por eso les decía que el máximo común divisor solamente es ese 2, y como nada más es ese 2, me voy a dar cuenta que este 2 es un número pequeño, porque es un divisor más pequeño que estos 3, pero el múltiplo es un número grande, más grande que estos 3. Entonces hay que ver la dualidad que máximo es un número pequeño y mínimo es un número grande. Esa dualidad deben de tener mucho cuidado cuando la están manejando. Y entonces, ahora sí, esta parte, ¿no? La proporción. ¿Qué es una proporción? Pues una proporción simplemente va a ser la igualdad entre dos números racionales. Y entonces les van a decir a ustedes que existe la proporción directa, que existe la proporción inversa y que existe otra proporción que se denomina suma de esfuerzos. ¿Qué quiere decir la proporción directa? La proporción directa quiere decir que si crece uno, también crece el otro. Y si uno se cae, también el otro se cae. Por ejemplo, hay más alumnos, necesitamos más bancas. Hay más perros, necesitamos más alimento. Hay más hijos, necesito ganar más. Eso es una proporción directa. Proporción inversa. Proporción inversa, uno crece, el otro decrece. O uno decrece y el otro crece. ¿Qué es una proporción inversa? Contrato más trabajadores, el trabajo se hace en menos tiempo. Quiero cavar un agujero, entre más trabajadores, el agujero lo hago en menos tiempo. Entre más trabajadores, el agujero es más grande. Fíjense cómo en el mismo problema puede haber proporción directa y proporción inversa. Y por último, la suma de esfuerzos, esta va relacionada a que todos van hacia un objetivo. ¿Cómo se plantea la proporción directa? La proporción directa se plantea escribiendo esto que tengo aquí equivale a esto que tengo acá. Y esto que tengo aquí equivale a lo que tengo acá. Proporción directa. Proporción inversa. Lo que tengo aquí le toca al que está abajo. Y lo que tengo en el denominador le va a corresponder al que está arriba. Ahorita lo vamos a revisar. Suma de esfuerzos. Un trabajo entre lo que hace una persona se le va a agregar a otro trabajo entre lo que hace otra persona y se le va a agregar a otro trabajo que hace otra persona más todas las personas que colaboren, y como total voy a realizar un trabajo donde ese trabajo va a estar hecho en un tiempo que no sé cuál es. Por eso aquí le voy a poner una incógnita que es la letra X. Esos van a ser los tres modelitos que voy a utilizar para proporción directa, proporción inversa y suma de esfuerzos. Proporción directa, los dos suben o los dos bajan. Proporción inversa, uno sube y otro baja. Suma de esfuerzos, todos trabajan para lograr un objetivo. ¿Sale bien? Ok.